Muchas gracias. Rosiris Angulo, si puede hacerlo Diana Aguirre, Melanie Buenas Ferrer. tardes. Buenas tardes, Rosiris Angulo Herrera, desde Jamundí, en Colombia. Y el animalito con el que me represento en este día por su fidelidad, por su acompañamiento, por su amistad con los humanos es el perrito. Aquí tengo a Xavi, con el que le va a mandar. Ay, no, Xavi. Entonces, buenas tardes por este espacio. Gracias Gracias. a ustedes. Odorico, hola, ¿desde dónde nos hablan? Diana Aguirre, Melanie Ferrer, Ja- Javier Villegas. Bueno, tenemos ya entre nosotros y nosotras a nuestra compañera Claudia Corol, que le pediría que nos hiciera su presentación también con ese sonido del animal que gustaría representar. Yo hoy me siento o deseo ser un elefante, que no sé qué ruido hace, pues, así con la... Muchas gracias. Pablo Magaña, te veo desde acá. ¿Cómo estás? Eso, saludos. Pablo de México, en Jalisco, y me dirijo también con un elefante, siempre, siempre en manada. Gracias. Andrés Felipe Pinilla, hola compañera, ¿cómo estás? Estamos acá con Paula y yo soy un toro. Y yo soy una vaquita. Mu. Hola. Saludos de Bogotá, Colombia. John Edward Arias, ¿cómo estás? Bueno, quienes tengan, adelante, preséntense. Muchas gracias por la Claudia invitación. Tamayo. ¿Cómo? Muchas gracias por la invitación. Estoy teniendo problemas de audio y video. Ahorita pues no puedo estar un Vale. rato. Highway 2019, tu nombre, ¿de dónde nos hablas? La compañera que está ahí levantando la mano, de gafas, de lentes. Isabel Cristina García Chagüendo de Bogotá, Colombia. Sí, Bienvenida. me represento en un águila real. Épale. Bueno, quienes nos hacen falta, por favor, háganlo. Tenemos pocos minutos para escucharnos todos y todas, para dar paso a la presentación de esta Escuela de Educación Popular y Teología de la Liberación, que se desarrolla en un esfuerzo conjunto entre Corpeis Colombia, CEBI Brasil, EPEC México. Entonces, Ángela Tafur, Rocío Pilar, Fernanda de T, Natalia, Soy Norma Manuela Lucía. Vargas. Norma Lucía Bermúdez y hoy soy una leona. Épale, excelente. Muchas gracias. Ángela, Buenas tardes. bienvenida. Buenas Bienvenida. tardes. Muchas gracias. Ángela Tafú desde Medellín. Gracias. ¿Y el animal es? Bueno, Rocío Pilar. Bueno, quienes Buenas nos tardes a puedan escuchar. todos. Buenas tardes a todas, a todos. Soy Julio Armando Fuentes desde la Puerta de la Amazonía, aquí en San José del Guaviare. Y nos representamos en las selvas del Guaviare, en la Amazonía. Así es, excelente. Bueno, nos quedan 5 minutos para expresarnos. Adelante, ¿quién continúa? Yo, Diana. Diana. Dale. Bueno, mi nombre es Diana. Qué gusto estar acá desde Medellín.
Y bueno, me represento con una abeja, pues por todas sus funciones, todo lo multifacética que es y todo lo que representa para sostener la vida. Muchas gracias. ¿Quién continúa? Buenas tardes. Yo Hawái, soy John Henry Moreno. adelante. John Henry, bueno, Buenas tardes. Me llamo Ferrer desde Cúcuta, Colombia. Pues me identifico con animal fantástico, con un dragón, puro fuego. Aquí, puro fuego. Así es. ¡Wow! Puro juego. ¿Quién continúa? John Buenas tardes Paula desde Cortés. Bogotá. Yo soy una mariposa porque aleteo muy fuerte y con prisa. Bienvenida, Paula. Gracias. Continuamos con... Había un Hola, compañero buenas tardes a Adelante, buena todos y a tarde. todas. Mucho gusto, mi nombre es Manuela Echeverry, Villa María Caldas, y gracias. Soy una lombriz que habita en los suelos, que habita las áreas que nos permiten a nosotros estar en territorio. Y la lombriz. Bueno, bueno, agradecemos a todos y a todas por permitirnos este tan espectacular saludo y permitirnos conocer un poco más de esos sentipensares que tenemos cada vez que compartimos un espacio. Corresponde entonces ahora a permitirnos con todo el amor eficaz que nuestro compañero, camarada Denis del CEBI, tome la palabra y nos comente un poco de esta iniciativa de Escuela Popular y Teología de la Liberación. Denis. Hola, Denis, ¿estás por ahí? Denis, ¿estás por ahí? Hola. Ahora sí, con algunos problemas de conexión. Vale. Denis, vamos en el ¿Todos me momento en escuchan? que... Eso, te escuchamos, yo te escucho, Denis. Sí, perfecto. Yo estoy encargado de decir un poco de los objetivos que nos reúnen hoy aquí en esta noche, o en este día, ¿no? El fin de día, en otros lugares de Latinoamérica. Y yo quería traducir un poco lo que es la intención de nuestro taller con toda esta gente aquí, joven que viene de Italia. Hola. Hola. Y nosotros estábamos ya así listos para el sonido de animal. Y fue súper y muy divertido. Pero yo voy a traducir un poco lo que es la intención de nuestra escuelita de educación popular con una poesía. Porque en Latinoamérica, nuestra manera de hacer la lucha en las más diferentes frentes, sea en la lucha por la tierra, por el territorio, por el agua, por la vida como un todo, nosotros asumimos la poesía como una trinchera de hacer lucha. Entonces, yo quiero tomar la palabra, un préstamo, ¿no? Tomar por préstamo a la palabra Mario Benedetti, que dice así: ¿por qué cantamos? Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria
o la matria, ¿no? Como quieren. La matria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos. Antes aún que te explote la vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. ¿Por qué cantamos si estamos lejos como un horizonte? Si allá quedaron árboles y el cielo. Si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Y nosotros cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes. Cantamos porque nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos, compañeras y compañeros, porque el grito no es bastante. Y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo y aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. En este momento de encrucijada de la lucha de clases en Latinoamérica, nosotros necesitamos cantar y saber por qué cantamos. Y cantamos porque el grito ya no es bastante y porque somos militantes de la vida y necesitamos juntarnos, vernos, aunque por las ventanas del Zoom, ¿no? Y el objetivo, el gran objetivo de este movimiento que nosotros y que se nos llega hoy, en el día de hoy, es que bajemos de las nubes al final de ese proceso en un encuentro presencial en Colombia, porque parece que Colombia está aquí con la mayoría, ¿no? Entonces nosotros vamos al fin a Colombia celebrar todo ese proceso que es de intercambio, que es de vida y que es de belleza, de poesía, de canto. Y yo estoy así muy emocionado, muy contento de hacer con todos ustedes y con todos juntos. Nosotros tenemos encuentros que van a ser de 15 en 15 días. Entonces, una cuarta, un miércoles sí, otro no. Con excepción de próxima semana. Yo voy a proyectar y compartir la pantalla para que nosotros podamos ver un poco de nuestro camino que empezamos hoy. Un solo ratito. Acá. Solicitamos a quienes tengan los micrófonos encendidos, los apague, los silencien, digo, para que quien tenga la voz, pues no tenga ninguna interferencia. Então, hoje nosotros arrancamos con un análisis de la realidad latinoamericana, sempre pensando nuestros contextos y qué es vivir en Latinoamérica hoy. Después, el próximo miércoles, en la próxima semana, Nicolás Iglesias, del colectivo Fe en la Resistencia de Uruguay, va a proponer de qué lado está Cristo, uso político de la religión. Después, Felipe y Camilo Álbanez. Felipe está en Colombia desde el Corpés y Camilo Álbanez desde el Centro de Educación Popular, el Centro Martin Luther King de Uruguay, con Educación Popular y Teología de la Liberación.
En septiembre, yo propongo para encender rabia, lectura popular de la Biblia. Después, con el profesor Néstor Míguez de Argentina, profecía antiimperialista. En octubre, Bruno Heikdal, aquí de Brasil, va a conversar con nosotros sobre Dios o dinero. Enfrentar una religión de mercado y un mercado religión. Priscila, también en octubre, disculpen las molestias, esto es una revolución. Es un término de los zapatistas, un mantra así, como si fuera así. Marta Zeckmeister desde El Salvador, también en octubre, va a hacer esta charla sobre la memoria crítica de las mayorías sufrientes. Y por fin, el compañero Loye García de Cuba, también del Centro Martin Luther King, propone fe del pueblo en pueblo, los caminos de liberación en Latinoamérica desde el contexto cubano y de todo proceso revolucionario y esas cosas. Entonces, eso es un Bueno, gusto. esa es la ruta de los contenidos programáticos de este diplomado de Educación Popular y Teología de la Liberación. Denis, gracias por la presentación de esta escuela popular que desarrolla esta vertiente pedagógica, dialéctica e histórica, la teología de la liberación. En ese entendimiento, no sabemos quién de los dos presentar a la maestra educadora popular Claudia Corol, educadora popular argentina de Pañuelos en Rebeldía, eh, un referente de la educación popular comunitaria y los feminismos populares. Entonces, sin más preámbulo y dando inicio a este día, agradezco a Denis, agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañan en este momento. Claudia Corol, muy buena tarde desde Colombia, muy buena noche desde Brasil y Argentina. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la posibilidad Venga, doctora, traiga una sillita, ¿no? ¿Y otra sillita por acá? Les pedimos por favor los micrófonos, silenciarlos para que solo nuestra compañera Claudia pues pueda tener el uso de la palabra y después la compartamos con todos y todas. Adelante, Claudia. Sí, les decía que les agradezco mucho la posibilidad de conocerlos, conocerlas, también en su fase de animalitos y animalitas, que todos somos, y también la posibilidad de un diálogo, que tendremos que ver cómo lo realizamos para que no sea yo solo hablando, sino que si ustedes tienen eh, o preguntas o comentarios, no hace falta esperar al final, sino que acá se puede a través de el chat ir proponiendo cosas, temas para que vayamos enlazando lo mejor posible el encuentro y que no sea una repetición de una charla como de educación bancaria, ¿no? Entonces yo les pido realmente que si ustedes tienen comentarios para ir haciendo, los vayan realizando y en la medida que yo pueda ir hilando y mirando, y si no lo estoy viendo, me avisan e intervienen directamente. Decía que estoy muy agradecida porque realmente son tiempos para hacer diálogo y para poder tratar de entender qué es lo que estamos viviendo eh, y para poder pensar en colectivo, pensar juntos, juntas, que es algo de lo que propone la educación popular, porque todos los territorios donde estamos habitando, viviendo, luchando en todo el continente, están, creo que ustedes lo van a ir diciendo, eh, en una gran transformación y es imposible pensar que desde un solo lugar se pueda mirar todas esas transformaciones que ocurren simultáneamente, pero además de las transformaciones objetivas que hay también grandes transformaciones subjetivas
Y hay una acción sobre eso que tiene que ver con la saturación informativa, ¿no? Yo no sé cómo, estaría bueno también compartir esto, pero vivimos en un contexto muy complejo y estamos bajo el asedio de la saturación informativa. Por día hay un montón de noticias que en general además desinforman, que no tratan de generar una opinión y instalar una opinión sobre lo que sucede no solo en el lugar donde vivimos, sino en todo el mundo, y cómo eso influye sobre nuestras vidas. Entonces, ¿cómo hacer ahora análisis de contextos, manteniendo además el criterio de la historicidad para poder hacer esos análisis y no cayendo en una mirada del fenómeno del hoy solamente, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de Venezuela, nos sacan la foto de lo que está pasando hoy en la calle o nos sacan la foto de la bolsa o del Consejo Electoral, digo, para dar un ejemplo de lo que está moviéndose, y la realidad nunca es una foto. La realidad nunca es un momento estático, sino que hay una historia que necesitamos recuperar, reconocer, que tiene que ver con la memoria colectiva, no solo con una memoria individual, y que además es una historia que viene siendo bastante también intervenida desde las lógicas hegemónicas de la información y de la contrainformación. Entonces, ¿cómo desafiamos esas lógicas que nos imponen los libretos de los medios de comunicación hegemónicas y también de las redes, que todavía no conocemos suficientemente, ¿no? Cómo funcionan, porque aparte nos dicen, bueno, para que el algoritmo nos informe necesitamos tantos me gusta, bueno, una cantidad de cuestiones que hacen a un mundo donde una buena parte no accede incluso por posibilidades concretas de saber interpretar esas lógicas, pero también porque hay diferencias generacionales, no es lo mismo como se manejan en las redes los más jóvenes, los niños, niñas o los adultos, adultas, y eso va tendiendo a generar una mirada fragmentada de la realidad. Entonces cuando me dicen, disculpen porque estoy bastante engripada, ¿no? Sí, Mariel vive, ahí va. Eh, Cuando nos dicen que queremos mirar la realidad, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para no tener la mirada del fragmento solamente, del fragmento en el que nosotros estamos haciendo nuestro recorrido? ¿Cómo hacemos para no repetir que una persona sabe, supuestamente, porque estudió en la universidad o porque tiene más manejo de del pensamiento y de la reflexión, y que supuestamente otras no saben? Esto que digo es muy básico para quienes hacen educación popular, pero muchas veces volvemos a repetir esas formas de mirada del mundo, ¿no? Eh, el que accede a la información sabe, supuestamente, y el que no accede o accede a otras informaciones, supuestamente no sabe. Pero además tenemos distintos paradigmas desde los cuales estamos leyendo la realidad. Es decir, ¿cómo hacemos para poner en diálogo los saberes de quienes atravesaron, por ejemplo, la academia, o quienes vienen desde territorios en conflicto, o de quienes han hecho del territorio cuerpo un ámbito de lucha muy concreto por la emancipación, como somos, por ejemplo, las feministas? Entonces, ¿cómo podemos analizar simultáneamente la explotación capitalista en todas sus formas, la opresión patriarcal, la dominación colonial y cómo todo esto se expresa en un mismo territorio sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras comunidades y sobre nuestras vidas, y que necesitamos verla no porque también hay una mirada que quien está en tal tipo de lucha, por ejemplo, pueblos originarios, han hecho de la lucha contra las políticas extractivistas una centralidad porque los afecta de manera directa, ¿no? Porque el extractivismo son políticas, ya sea la minería, los temas que tienen que ver con las represas, eh, lo que tiene que ver con la sojización. Bueno, son todos temas que afectan directamente a las comunidades, pero al mismo tiempo esas comunidades tienen otras situaciones que los afectan.
Y un aspecto central en todas las comunidades agredidas por las políticas extractivistas es, por ejemplo, la militarización, o es también la criminalización de los movimientos y de las organizaciones y de las comunidades. Y es también, a la vez, al interior de la comunidad, pero también desde la sociedad, la imposición de un régimen patriarcal que trata de domesticar o de disciplinar, por ejemplo, a las mujeres. Si nosotros miramos las luchas de los últimos años, muchos de los crímenes de los defensoras de los territorios, Berta Cáceres, Mariel, eh, en México Betty Cariño, en Chile Macarena Valdés, son defensoras de los territorios, pero que han hecho de la lucha por la vida un aspecto central. Así como en la época, en los tiempos de la dictadura, las madres de Plaza de Mayo en Argentina, los familiares de los desaparecidos en distintos lugares tuvieron a las mujeres en un lugar muy central que tiene que ver con esa lucha por la vida. Entonces, ¿con qué horizontes nos movemos en las luchas cotidianas? Eh, ¿Cómo combinamos en nuestro diálogo de saberes el horizonte de la academia, el horizonte de las comunidades eclesiales de base, el horizonte de la lucha día a día por la sobrevivencia desde las organizaciones sociales, campesinas, piqueteras en nuestro caso en la Argentina, y cómo consideramos que es parte de esa interpretación de la realidad también nuestros sentires? Por eso me gustó mucho cuando presentaba en la escuela que hablaban de cómo nos sentimos, de reconocer cómo nos sentimos. Porque en estos tiempos, disculpen, que me está costando hablar, en estos tiempos tenemos que pensar cómo estamos combinando el sentir del miedo, de la esperanza, de la desconfianza o de la confianza, el sentir del espanto, el sentir de la alegría o del dolor. Muchas de las acciones sobre la subjetividad que se realizan desde las usinas hegemónicas es sobre nuestros sentires, y es un intento de manipular nuestros sentires. Yo tuve la suerte de conocer a Paulo Freire, gracias a que me lo llevó a conocer Frei Beto. Compartíamos con él la realización de la revista América Libre, y lo conocí justo cuando Paulo Freire estaba sacando su libro Pedagogía de la Esperanza. Y yo me preguntaba, eran unos años muy difíciles después de la caída del muro de Berlín, después de la caída de muchas de las utopías socialistas en el continente y en el mundo. Y yo decía, y este hombre, Paulo Freire, se pone a hablar de la esperanza. Y él lo explicó, le preguntamos por qué la esperanza. Y él decía, bueno, es que sin esperanza no hay lucha. Es pedagogía de la esperanza porque los pueblos necesitan como una necesidad ontológica de la esperanza para salir a luchar. Y hoy tal vez estamos atravesando una realidad que vuelve a poner el tema de la esperanza como una necesidad ontológica principal, porque toda esa carga informativa que decía tan compleja trata de trabajar para que perdamos la esperanza. Si podemos decir esto está muy mal, está muy difícil, no podemos cambiarlo. Es decir, no es que nos niegan la mirada sobre lo compleja que es la realidad, pero generan sobre nuestra subjetividad la idea de que no es posible transformarla y siembran desconfianza para que no se pueda ver la dimensión colectiva de esa transformación. Entonces, cuando a través de todos estos procesos de educación popular tenemos que pensar cómo hacemos para poner en el centro de nuestra reflexión no una esperanza boba, como decía Freire, sino una esperanza centrada en que creemos en las luchas del pueblo y en que creemos en la capacidad que tiene el pueblo organizado de transformar la realidad. Y eso significa valorar altamente la comunidad,
valorar altamente la comunidad en el territorio, valorar altamente cómo se enfrentan los desafíos de la vida cotidiana. Y entonces el análisis de la realidad que pueda permitirnos enlazar la crítica a las estrategias de dominación coloniales, patriarcales, capitalistas, con la vida cotidiana y la resolución. Los compañeros me decían, hablemos de los desafíos. A veces el desafío es comer todos los días, no en nuestras comunidades. ¿Y cómo lo asumimos? Entonces yo por eso decía que podamos, no están interrumpiéndome, y me ayudarían si me interrumpen para poder respirar. Pero decía, bueno, ¿cómo hacemos para pensar desde nuestras experiencias, sentires y reflexiones en términos de grupalidad y de colectividad y de comunidad? Y entonces, ¿cómo separamos lo que es la contingencia inmediata de la información con lo que es más de fondo como situación que estamos percibiendo? Por ejemplo, yo nombraba, las políticas extractivistas están en la primera línea de en todo el continente. La extracción de lo que queda de los bienes comunes para el saqueo, porque se los lleva la metrópoli, ¿no? Vuelve a hacer el saqueo de los bienes comunes, el saqueo del petróleo, el saqueo de las eh, energías, del agua, etcétera, para solventar el desarrollo, entre comillas, capitalista del primer mundo. Ahora, esas políticas de saqueo implican una dimensión de ecocidio, es decir, de destrucción de los bienes de la naturaleza y de la naturaleza misma, y de las comunidades que allí viven. Entonces también es un genocidio. Y como comentaba, se golpea especialmente a las mujeres que muchas veces son las que están en la defensa de la lucha por la vida. Entonces femicidio, genocidio, ecocidio actúan de manera simultánea. Y actúan también de manera simultánea con otra dimensión que es el epistemicidio, que es la destrucción de los saberes. Es decir, necesitan arrebatarnos, robarnos, sacarnos los saberes del pueblo para imponer una lógica cultural hegemónica. Y entonces necesitamos pensar también en esta misma eh, dimensión, cómo hacemos para que las experiencias de unos o de otros movimientos encuentren sus puntos comunes, ¿no? Porque muchas veces nos hacen mirar la realidad desde las lógicas de los gobiernos. Y está bien, hay que hacer un análisis y caracterizar los gobiernos que tenemos. Pero ha sucedido, y eso ustedes me pueden decir si es así, y de pronto gobiernos que han llegado por el voto o la elección popular, a la hora de llegar a ese gobierno, las políticas que se llevaron adelante, en muchos casos profundizaron, por ejemplo, en las lógicas neoliberales, extractivistas, de destrucción de la naturaleza. Una de las compañías se presentaba como que estaba en el Amazonia, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con el Amazonia en todos nuestros países, en el continente? La amenaza a la selva, al bosque, a los ríos, a las aguas, no es solo de los gobiernos de la derecha fascista que también tenemos. Y en esas políticas de saqueo y de destrucción de los bienes comunes, de las selvas, de los ríos, de los lagos, del mar, en el caso de Argentina ya están buscando perforar para sacar petróleo en el mar y eso sabemos que contaminaría muchísimo toda la costa atlántica. Y en el oeste, destruyendo los glaciares, y eso es pérdida de agua. Y sabemos que el tema del agua es un tema crítico en términos incluso estratégicos, y que se vienen las guerras del agua, ya están entre nosotras. Entonces la pérdida del agua no es un detalle, como no es un detalle el saqueo del petróleo. Mucho de la crisis de Venezuela ha tenido que ver siempre con el interés norteamericano de hacerse del petróleo de Venezuela. Y entonces, el litio, acá dice una de las compañeras, ¿no?
Exacto. Maestra, hay un compañero que ha levantado la mano. Jorge Villamizar, disculpe interrumpirle. No, no, leo lo de Natalia y le pasamos a Jorge. Natalia dice, el litio en Bolivia es un ejemplo de las políticas extractivistas que no son exclusivas de los gobiernos de derecha. Y el triángulo del litio, agrego, Bolivia, Argentina, Chile, está transformando enérgica y rápidamente la situación de la región y de los movimientos populares. Después lo podemos desarrollar y le damos la palabra al compañero que pidió la palabra. Mi intervención será muy cortita, pues, digamos, para dinamizarla, profe, la presentación suya, que no se sienta hablando al aire. Yo estoy totalmente de acuerdo en que ahora ya no me presento como Morrocoy, sino como araña, porque el objetivo ahorita es que podamos tejer redes populares que desde el diálogo nos permitan entender los contextos desde el materialismo histórico, planteando soluciones populares a los problemas cotidianos. Ahí dejaría mi intervención. Yo quisiera reconocer algo, maestra. Escucharle me hace recordar las tensiones que en el marco del concilio, en la segunda conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, aún están el colonialismo, el extractivismo, que antes pues no tenía su concepción neoliberal, pero el extractivismo es parte inserta del capital, pues, del capitalismo. Entonces, para dejar esas dinámicas y dejar una pregunta coyuntura que esperamos se pueda reflexionar frente a el fascismo en América Latina. En ese entendimiento, la división que hay también en la perspectiva de el Estado, República, Nación como proyecto colonial. Y bueno, en ese entendimiento, las resistencias que hoy, en el entendimiento de esa pedagogía de la esperanza, se pueden volver a tener. Sí, muchas gracias. Y acá Denis hablaba de los megaproyectos en Brasil con Lula. Yo creo que es muy importante porque, y lo relaciono con el tema que planteaba Felipe de la mirada también de las lógicas de imposición de gobiernos fascistas, ¿no? Porque a nosotros nos ponen en un debate muchas veces a los movimientos populares de que no hay que hacer críticas a los gobiernos más cercanos a nuestros intereses o que llegaron por nuestro voto, porque eso le daría espacio a los gobiernos de derecha, fascistas, etcétera, que existen. Y en realidad yo tengo la impresión, para hablarlo, que es al revés, que la debilidad de algunos gobiernos en implementar políticas transformadoras profundas abre camino a la derecha. ¿Por qué? Para ejecutar políticas de derecha es mejor la derecha, mejor entre comillas, ¿no? Y eso no significa que nosotros no vamos a enfrentarnos al fascismo. De hecho, en el caso de Argentina lo estamos viviendo en estos días de manera brutal. Nos acaban de asesinar a una compañera y las políticas, se intenta restablecer las políticas de impunidad y ese restablecimiento de las políticas de impunidad implican un reconocimiento, o mejor dicho, la negación de la idea del genocidio, ¿no? O lo que nosotros llamamos el negacionismo. El fascismo establecido a través de diferentes políticas de la derecha, ustedes, bueno, en Brasil lo tienen a Bolsonaro, cada país tiene sus fascistas conocidos, algunos lo vivieron durante mucho tiempo, pero yo creo que es importante sacar conclusiones de que no nos ayuda, no nos sirve la idea de mediatizar la crítica o de no realizarla, sino que necesitamos profundizar los procesos de transformación. Esa es una idea que es para discutir, por supuesto. Y acá dicen, ¿cómo nos podemos unir también para exigir que esas políticas extractivistas y colonialistas las saquemos de Latinoamérica? En la COP16 reclamando los acuerdos anteriores en Montreal, y Norma dice, negar las críticas y autocríticas nos va normalizando los machismos y malas prácticas hasta que terminamos muy parecidos a la fachosfera y machosfera. Exacto. Es decir, las dos cosas que se están diciendo acá tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos? Creo que este es el diálogo que necesitamos profundizar para, primero, no identificar que es lo mismo, no es lo mismo un gobierno fascista que un gobierno
que viene con un origen popular, sobre todo no es lo mismo por lo que significa para los movimientos. El ahogo, yo digo ahogo y me estoy ahogando. Lo que significa para los movimientos el ahogo que implica tener una política fascista encima, eso no hay duda, pero la idea de no hacer, como acá dice, crítica y autocrítica, normaliza, como se dice, machismo, malas prácticas, y normaliza las políticas extractivistas y neoliberales que se presentan como el único camino. Y lo que nosotros sabemos es que necesitamos encontrar nuestros propios ejercicios de poder popular, territorial, de base, para enfrentar esos procesos. Y para exigir profundización, porque todo el espacio que se deja genera más chance, digamos así, más oportunidades para los procesos de derecha y de fascistización. Lo discutíamos hace poco con compañeros y estuvimos por Guatemala, por ejemplo, y acompañando a una compañera, Lolita Chávez, que regresaba a su territorio después de 7 años de exilio, y hablando con compañeros y compañeras allá, le decíamos, miren, no tengan dudas, por ejemplo, de que hay que eh, hacer juicio a todos los genocidas. La dictadura en los 80 en Guatemala fue tan sangrienta como en muchos de nuestros países o más, cientos de miles de desaparecidos, pero si los genocidas siguen en libertad o tienen posibilidades para hacerlo, vuelven a actuar. Es decir, o actúan ellos o actúan sus hijos, sus familiares, sus conocidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina, que hemos tenido la posibilidad de juzgar a más de 200 genocidas, ha sido eso muy importante para poder tener una parte de esa fuerza militar represiva defendiéndose y no actuando como si nada sucediera. Ahora voy a leer lo que están poniendo. Pero era muy importante hacerlo para poder no dejarle todo el espacio, como sucede en estos días, que vuelven a matarnos los que representan a esa corporación militar y policial. Acá dice, algunos creemos que se trata de construir alternativas, ya que transformar lo que ya está formado desde la lógica moderna, eurocéntrica, capitalista, no se ve posible. Y otra compañía dice, ¿cómo podemos hacer análisis concretos y articulados en las distintas realidades latinoamericanas que no flaqueen con la abstracción y el desfase que puede conllevar analizar con esta saturación informática y parcializada que nos impone y ubica un paradigma? Bueno, un primer tema que creo que es importante, coincido en lo de construir alternativas y le agregaría construir alternativas de poder popular y de control del territorio. Porque, por ejemplo, un tema que no nombré todavía y que es otra de las construcciones que están atravesando casi todos los territorios y las sociedades es el narco. ¿Y cómo se hace en los territorios para enfrentarse al narco, por ejemplo? Hay compañías, bueno, ahí hay varias compañías y compañías de Colombia que pueden contarnos, de México también, distintas experiencias, pero hasta lo que yo conozco, por nuestra experiencia, y por eso es para dialogarlo, eh, la única manera es el control comunitario del territorio. Si no, ese territorio está siendo disputado por los narcos, por las maras, el sicariato, por el crimen organizado, que incluso va expulsando a los movimientos populares de ese territorio o impidiéndole actuar. Y entonces esa alternativa de poder popular, de defensa del territorio, de defensa también, como decía, del territorio cuerpo, no solo del territorio tierra, es fundamental para que no se repita una y otra vez esto que acá Odrigo dice, la lógica moderna eurocéntrica, capitalista, yo le agrego patriarcal, ¿no? Colonial, que sigue sucediendo. Acá dice entonces, el poder del pueblo no existe. Lo leo rápido antes que se me pase. Está limitado por las armas y por la opresión. ¿Cuál es el papel y la necesidad de la democracia participativa y popular? Y su eficiencia en la toma de decisiones políticas y de espacios en el Estado y el territorio que contribuyan al cuidado de la vida. Es precisamente en estos contextos de muerte donde hay que sembrar esperanza. Y Rocío dice, yacimientos de litio se encontraron en el departamento de Puno, al sur del Perú. La explotación minera de litio y uranio en Puno pone en riesgo la salud de las comunidades y el daño irreversible al medio ambiente. Y Jessy dice,
Desde el territorio se debería evitar la violencia y trabajar de manera unida y organizada para lograr un cambio pacífico y duradero. Bueno, algunos comentarios de esto antes de que sigamos interactuando. Me parece que esto es fundamental lo que están planteando y tiene las dificultades que ustedes mencionan. Lo del poder del pueblo, espera, quiero ver cómo lo señalaba, compañero, compañera. El poder del pueblo no existe, está limitado por las armas y por la opresión. Yo creo que hay posibilidades de crear experiencias, construcciones de poder popular. Y me refiero a construcciones que hemos vivido. Eh, Depende cómo las caractericemos, pero por ejemplo, en Chiapas, yo entiendo que el movimiento zapatista ha creado experiencias de poder popular. Creo que en México lo podrán decir mejor si es así o no. Eh, Hay experiencias de compañeros, compañeras, recuerdo las comunas de Oaxaca, por ejemplo. Recuerdo experiencias de campamentos del movimiento Sin Tierra en el Brasil. No son poder del pueblo que ya está constituido de una vez y para siempre, pero son momentos, tiempos, donde se ejerce un poder, una capacidad de decisión sobre nuestra vida y sobre nuestras formas de existencia. Ustedes pueden decir, claro, pero tiene límites si el gobierno no es favorable, el gobierno nacional, por ejemplo, a esto, y sí, es una disputa, no es un camino sencillo, y muchas veces sí, se ve limitado por la militarización y va a estar en disputa. Pero yo sí creo que el poder del pueblo tiene que saber defenderse y tiene que saber cuidar ese territorio. Y acá dicen, los Igual el narcos, compañero Pablo sí, tiene la mano levantada. Pablo, si deseas. bien, perfecto. Pablo. Sí, muchas gracias. Perdón. Sí, con esto que venimos platicando, me recuerda, acá en México, en el norte, tenemos la Sierra Tarahumara, donde vive el pueblo Rarámuri. Allí teníamos unos procesos de educación con este pueblo originario, de unos pequeños centros comunitarios que responden a necesidades educativas, ¿verdad? Allí, ¿no? Una educación inculturada. Lo que ocurrió fue que ya hace unos años, digamos, entre comillas, de rutina, en la capacitación que dábamos a los profesores, profesoras Rarámuri, ¿verdad? Para que luego ellas con los niños, con las niñas de sus mismas comunidades, pues reprodujeran estas, o atendieran, venga, estas necesidades educativas, o tocamos el tema de la minería, ¿verdad? Y una de las maestras, Rarámuri, su mamá era gobernadora, si le dicen ellos, la autoridad de la comunidad donde ellos vivían. Entonces, estas mineras, digamos, por obligación, luego del gobierno, tenían que ir y, entre comillas, dialogar con estas autoridades de estos pueblos para poder instalar sus proyectos de minería. Y cuando llegaron a esta comunidad y hablaron con esta señora, cuya hija es la maestra, que habían platicado sobre estos temas de minería que habíamos tratado luego en estas capacitaciones, con estas conciencias lograron decir que no, ¿verdad? O sea, lo entendieron pues de lo que significaba la minería, y luego el daño ecológico que podían causar y rechazaron eso, ¿no? En este caso tuvimos muchísima suerte porque pues ahí en esta tierra, ¿verdad? Y bueno, en lo largo del territorio no solo mexicano, sino de todo nuestro continente, pues tenemos una lista larguísima, ¿no? De mártires ecológicos, ¿no? Del territorio todavía vigente, ¿verdad? Que se sigue incrementando malamente. Pero lo que voy es de que con esto pienso que el fortalecimiento de estos procesos pequeñitos, estos procesos básicos comunitarios, sí pueden tener una relevancia luego ante estos proyectos extractivistas, ¿no? Que tienen que ver con todo lo que ya venimos diciendo. Entonces, con lo que veníamos platicando, me acordé de esa experiencia y de cómo, más allá de, no sé, de cuestiones de arriba, digamos, o sea, pelear arriba,
con el mismo juego político, el mismo juego estructural a veces, el fortalecimiento de los procesos desde abajo puede darnos más lento, con mártires, menos ruidoso, pero luego puede ser allí una semilla que crece grande. Eso es por Muchas, compartir. Muchas muchas gracias, gracias. Pablo. Y creo que es muy buen ejemplo porque efectivamente hay procesos, y por eso yo decía cómo mirar la historicidad, cómo mirar más allá del fragmento donde estamos viviendo y del momento de la foto de ahora, esos procesos que se vienen dando y construyendo conciencia en el tiempo y una conciencia ligada a la organización. Es decir, sería muy interesante registrar, y creo que por ahí a lo largo de esta escuela lo pueden ir haciendo, cuántos momentos ha habido de donde las comunidades organizadas y con conciencia han logrado detener los proyectos extractivistas, por ejemplo. Y eso tiene que ver con hechos de conciencia. Ahora es cierto lo que acá, ahora leo medio rápido lo que estaban diciendo también en el chat. Decían, por ejemplo, los narcos son personajes políticos en los territorios en que se envuelven. Es un tema a analizar cómo se han vuelto personajes políticos los narcos. ¿Por qué se les rinde esa veneración incluso en algunos territorios? Eh, ¿Y qué relación tiene con lo que ellos han sabido, entre comillas, hacer, que es tratar de resolver cuestiones de la vida cotidiana de esas comunidades? ¿No? Claro, no es de la manera que nosotros estamos proponiendo hacerlo, pero, y es todo lo contrario, y es de una manera muy violenta muchas veces, pero donde no se pierde la mirada de lo que sucede en la vida cotidiana de la población. Después se plantea, nos propones una metodología para hacer análisis, de eso vamos a hablar un poquito más después. Considero importante transformar el imaginario social del territorio, el campo y el papel social y político del campesino, la esperanza que nace de lo pequeño, de lo cotidiano. Vuelve a plantearse desafortunadamente el narcotráfico y lo político van unidos. Retomar a la memoria histórica, puesto que la mayoría de países de Latinoamérica hemos pasado por episodios de violencia, la no repetición con organismos de pedagogía e historia. Creo que también tenemos que pensarnos en esas transformaciones como agentes de la misma. Por acá, por el sur rioplatense, discursiamos desde lo comunitario, pero el mercantilismo capitalista es nuestra práctica social favorita. Una pregunta: ¿cuáles serían las acciones, consejos para evitar en nuestras prácticas de educación popular y construcción de poder desde abajo el activismo y el urbanismo? Bueno, son un montón de preguntas y creo que vamos a, sobre todo las van a ir ustedes contestando a lo largo de todo este proceso, ¿no?, de escuela. Y cuando tengan esas respuestas van a encontrar nuevas preguntas todavía. Pero sí, bueno, cierro porque es un tema al que habrá que volver con mayor profundidad, pero el tema del narco yo creo que es algo que se habla insuficientemente todavía en nuestras prácticas, y tenemos que ver cómo es que trabajan en los territorios. Y cómo es que cuando nuestras organizaciones populares o nuestras comunidades de base o nuestras organizaciones campesinas, indígenas, están en un territorio manejado por los narcos, qué capacidad de resistencia hay a sus lógicas de violencia y de control del territorio. Yo creo que hay experiencias que se han venido haciendo en distintos lugares del continente que hay que ponerlas en común, que hay que socializarlas, para que no nos quedemos paralizados frente a esa acción. Y porque es cierto esto que dicen acá, que los narcos, ahora tenemos los narcodiputados, ¿no?, los narcoestados, muchos de nuestros estados están tomados, de los parlamentos, incluso de los tribunales, de la llamada justicia, están tomados por grupos narcos. Y esos grupos se mueven además. Por ejemplo, la otra vez estábamos hablando de una situación que hay en Argentina, en la zona de Rosario, con narcos. Ahora, ¿de dónde vienen esos narcos? Vienen de México, pasaron por Colombia. Son los Z, en concreto, para hablar de qué grupo es. Pasaron por Paraguay y están en Argentina. Seguramente tienen conexiones en todos estos países por donde estuvieron. ¿Cómo aprendemos también a identificarlos, saber cómo actúan y a saber cómo se enfrentan a algunas situaciones? Eso lo dejo como abierto para que lo charlemos.
Bueno, acá dicen, compañeros, el asunto del narcotráfico es muy complejo en escenarios donde los grupos armados ilegales no solo dominan la economía campesina y regional, sino imponen normas de control social y territorial que ahoga la construcción del poder popular comunitario. Pregunta, ¿hablar de poder popular no es una contradicción? Y frente al proceso de la cocaína en Colombia, el único camino es legalizar y quitarle la carga moral en línea con el pecado. Para muchos pueblos indígenas de Colombia, la mata de la coca es sagrada y ha creado enfrentamientos con las políticas de erradicación. Bueno, Angélica, que decías, hablar de poder popular no es una contradicción. Me imagino que te referís, y te pido por ahí que lo aclares, a que la idea de poder se estaría identificada con dominación, ¿es así? ¿O es por otro lado que viene la pregunta? Si está la compañera, compañero que desarrolló la pregunta, sería interesante que pudiera extender su idea. Claro, Angélica. Ah, sí, se podría hacer, sí, ahí contestó, sí. Cuando hablamos de poder popular no estamos hablando del poder popular como dominación, sino como construcción de capacidad y fuerza para crear la vida que ese sector del pueblo decide. Yo doy un ejemplo que a mí me viene cuando hablo de poder popular. Estaba en Chiapas, muy poquito después de del levantamiento zapatista, en territorio zapatista, y los compañeros que estaban ahí, era Guadalupe Tepeyac, me dicen que había un hospital enorme, ¿no? Grande, muy lindo, muy nuevo, que se llama Hospital General Emiliano Zapata Ernesto Che Guevara. Y yo digo, bueno, ¿y esto qué es? Porque hacía 2 años del levantamiento. Dice, no, este lo construyó Salinas de Gortari, que era el presidente de México en ese momento. Salinas lo construye pensando que con eso nos iban a manejar a los eh, pueblos que estamos ahí, que son los choles, tojolabales, celtales, tosiles, y va y lo dona, y se hace un acto donde está, antes del levantamiento, está Salinas de Gortari, está la comunidad que recibe con aplausos a Salinas y recibe el hospital, y después Salinas se va muy contento pensando que esos pueblos originarios estaban agradecidos y felices. Y eso se hizo en un momento en que los pueblos ya habían votado el levantamiento. El levantamiento fue en enero y esto fue en diciembre, ¿no? Y entonces, inmediatamente, un mes después, se hace el levantamiento y le cambian el nombre al hospital y le ponen eso, Emiliano Zapata Ernesto Che Guevara. Ahora, estando yo ahí, se produjo el avance del ejército sobre ese territorio. Yo alcancé a salir y al día siguiente me dicen que entró el ejército en Guadalupe Tepeyac. Y yo les pregunto entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Porque pues, asustada, ¿no? Entre el ejército estaba la comunidad ahí. Y me responden, no, no había nadie de la comunidad. Estaba vacío. ¿Cómo vacío? Sí, la gente se fue. Después supe que había pasado. Y cuando cuando supieron que avanzaba el ejército, en asamblea resolvieron retirarse de ahí. Caminaron, caminaron, caminaron muchísimo y tiempo después refundaron en otro lugar el pueblo que se llamó La Realidad. Crearon La Realidad. Entonces, yo ahí digo, hay experiencias de poder popular que tiene que ver con que el pueblo estaba parado frente a Salinas de Gortari y le hizo creer a Salinas de que le estaba agradecido por esa donación, cuando ellos ya habían decidido levantarse. Es decir, no depende solo no hay una sola forma de ejercer el poder popular. Ellos con su silencio frente al presidente estaban haciendo un ejercicio de poder popular. Después hay un control territorial, cuando pueden transformar el hospital, le ponen el nombre, controlan el territorio, que es cuando en ese momento que yo tuve la oportunidad de verlos. Y después se retiran, no defienden ese territorio en términos geográficos. Se retira a organizar la comunidad y se asientan en otro lugar. Entonces, lo que quiero decir es que puede haber distintas modalidades de ejercer la voluntad de ese pueblo, comunidad organizada, enfrentándose a la dominación.
Por ahí lo estoy pensando, digo, cuando hablo de poder popular. La capacidad de sectores del pueblo de ejercer una propuesta, un proyecto resueltos colectivamente y por ellos, y con capacidad de hacerlo. Acá dice, mientras que los narcogobiernos tengan el poder, la esperanza del pueblo se pierde, se terminan las libertades y la opción por una democracia libre. El poder del sistema reside en su forma de gestión económica. Si participamos lo menos posible en los procesos de la economía capitalista y fortalecemos las economías populares, le estaremos restando fuerza y potencia. Bueno, me refiero un poco a esto que están diciendo ahora, ¿no? Es decir, es cierto que desde el poder hegemónico, desde los narcogobiernos, se trata de quitar y dejar sin todo tipo de esperanza al pueblo. Y, por supuesto, las libertades, la opción por... Acá quedaría por discutir qué entendemos por democracia también, ¿no? Porque en nombre de la democracia se están haciendo todas estas políticas de militarización, de extractivismo, patriarcales, coloniales, y todo se hace, la democracia parecería que es la síntesis de poder votar cada tantos años a un gobernador, pero no decidir protagónicamente el camino a seguir. Entonces ahí yo comparto esto que dicen, y no solo la posibilidad de gestión de la economía popular, sino un proyecto político que incluye la economía popular, un proyecto político que incluye cómo gobernarse. En general las comunidades de pueblos originarios sí tienen sus formas de gobierno también, que a veces coexisten en el tiempo con otros. Pero entonces, ¿cómo hacer para quitarle poder a esa hegemonía y no estar dependiendo, por ejemplo, de las formas de la economía capitalista que nos vienen explotando y destrozando la vida y la naturaleza, porque no solo explotan nuestros cuerpos y nuestro trabajo, sino también destrozan y saquean los bienes comunes, ar- y destruyen la naturaleza? Entonces, ¿cómo construir un proyecto propio de esa comunidad que pueda ser realizado? Ese es un gran debate. Ahora, para que eso no pueda hacerse, intervienen desde los medios de comunicación hasta las fuerzas militares represivas directamente, ¿no? Para tratar de golpearnos, fragmentarnos, y nos infiltran en las comunidades y nos generan pueblo contra pueblo y nos hacen chocar unos y unos con otros. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo desde la educación popular, desde la teología de la liberación, desde las distintas expresiones que hay de propuestas emancipatorias, para generar, había una pregunta sobre la metodología, para generar la capacidad de que la comunidad pueda charlar desde su experiencia su proyecto. Es decir, desde la experiencia que tienen como comunidad, una experiencia que es histórica, que además permite recuperar la memoria de cómo se ha enfrentado en otros momentos el colonialismo, la construcción del capitalismo, de los estados-nación, cómo recuperar esa memoria que va desde lo político hasta la alimentación, ¿no? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo generamos formas de alimentación que no nos sigan enfermando? Porque también la destrucción de la salud es parte de estas lógicas de golpear nuestra subjetividad. Ay, acá me hace una pregunta, dos preguntas importantes. Sigo leyendo, a ver. Igual Es el compañero urgente Juan Camilo levanta la mano. Compañera Bueno, Claudia, leo estas dos, claro sí, que leo sí. estas dos y le doy la palabra. Es urgente y necesaria una relectura de la teología de la liberación, ¿cómo hacerlo? Y cómo esos proyectos micropolíticos del poder popular no caen en un relativismo y en un abanderamiento exclusivo de luchas locales y repercuten en un proyecto de lucha global. Me parece que son muy importantes estos dos comentarios. Sí, ¿qué compañero había pedido la palabra? ¿Cuál es el compañero que quería que Juan levantó la Camilo mano? Que no, Osorio no tiene conozco. la mano levantada. Juan Camilo Osorio. Hola, ¿estás ahí, Juan Camilo, Camilo? Sí, señor, me escucha, Felipe. sí. Se te escucha muy, muy poco, Juan Camilo. Ahí me escucha mejor. Sí, te escucho mejor, te escuchamos mejor. Ah, vale. No, pues primero que todo, pues ahí, profe, muchas gracias ahí
estar y pues por acompañarnos. Yo quería decir que, digamos, cuando se toca el tema de las comunidades en los territorios y la relación pues también con lo que es, digamos, la imposición soberana del Estado en cuestión pues del capitalismo, también pues vemos ahí que hay una relación muy estrecha, digamos, como una libertad natural de los pueblos originarios para construir, digamos, a su propia esencia, digamos, en las propias expresiones, ya sea, digamos, en cuestión, pues, de la soberanía alimentaria o de sus propios cultivos, y pues que el Estado de alguna u otra manera también, digamos, como que impone eso, entonces eso hace que sea una contradicción también y no permite, digamos, que estos pueblos también se expresen y tengan, digamos, su propia idea de sustento. Entonces eso hace que también, por ejemplo, acá, pues acá en Colombia, se genere, digamos, ese tipo de luchas, que es una lucha también por la tierra permanente y que hace que eso se genere el conflicto. Entonces, es eso, cómo también hacerle entender, por ejemplo, a la oligarquía o al Estado, que los pueblos también tienen, digamos, sus propias particularidades y forma de expresarse, que pues el capitalismo en sí pues acapara todo el sistema y quiere, digamos, imponer sus ideas. Y pues obviamente eso va con mucho más trasfondo, pero es eso, cómo evidenciar eso, porque por ejemplo eso se puede ver, digamos, en lo rural, en el campo, pero en la ciudad, pues no sé, la ciudad simplemente obedece a lo que eh, el comercio y la misma industria pues ofrece a la ciudadanía. Era simplemente para comentar eso y muchas gracias. Sí, encima se sigue llenando de opiniones acá. Sí, yo creo que es importante poder pensar eh, que más que convencer a los gobiernos o a los sectores del poder, tenemos que convencer, o sea, crear nosotros nuestras convicciones y nuestras, porque no los vamos a convencer. Ellos tienen claro su proyecto. Es un proyecto contra el pueblo y contra los pueblos, y por supuesto que tiene que ver también con el colonialismo, que ha despreciado siempre los saberes, por ejemplo, de los pueblos originarios. El colonialismo se ha podido establecer imponiéndose por sobre el pensamiento y los saberes de los pueblos originarios. Entonces, el tema es cómo ganar la fuerza para, desde esas comunidades, con esos saberes, generar nuestros caminos de lucha. Y desde ese lugar que hablaba del poder de los pueblos, del poder popular, lo podemos llamar como sea, pero no con la ilusión ni de que vamos a ganar una mayoría electoral que, que, que piense que va a transformar la sociedad de acuerdo a estos saberes, que además son diversos y son variados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estas experiencias tengan fuerza? Y tengan fuerza porque la comunidad en sí tiene capacidad de llevarla a la práctica. Y al llevarla a la práctica, la puede realizar. Yo ahora estuve, por ejemplo, hace poquito en Honduras y me impactó mucho volver al territorio Lenca, ¿no? El territorio donde era eh, Berta Cáceres. ¿Por qué me impactó? Porque cuando fue una lucha muy grande que llevó a cabo el pueblo Lenca contra la instalación de una empresa, una mega empresa eh, de agua, una represa en su territorio, era desproporcionada yo había estado en ese momento junto con Berta y era desproporcionada la imagen de una comunidad relativamente pequeña defendiendo el río para que no lo represen, el río Gualcarque, y enfrente, así a metros, estaban las tropas del ejército de Estados Unidos, ¿no? En un operativo que, como ponen ellos nombres, lo llamaron Libertad, y que tenía como objetivo cuidar los intereses del poder. Bueno, a Berta la mataron como parte de la estrategia del poder para destrozar
esa lucha y esa comunidad y poder avanzar con sus proyectos. Como decía al comienzo, ellos no tienen límites, son capaces de ir hasta cualquier crimen. Pero el impacto ahora, ¿cuál era? Que de regreso, años después, el río seguía corriendo libre. O sea, la comunidad no había permitido, a pesar de que era pequeña, que tenía el ejército enfrente y de que le habían matado no solo a Berta, sino también a su líder comunitario que se llamaba Tomás García, pero la comunidad no permitió que se represe el río. No se puede avanzar contra todo el pueblo si hay convicción. Por eso acá había un comentario eh, que tenía que ver con la filosofía de la liberación, la teología de la liberación, los distintos aspectos de las reflexiones emancipatorias. La educación popular es parte también de ese caminar. Yo creo que los feminismos también caminamos en esa dirección. Es necesario construir con esos saberes del pueblo propuestas de emancipación cotidiana, propuestas que permitan llevar a cabo la elección de vida que hace esa comunidad y ese pueblo. Ahora, eso requiere de mucho trabajo pedagógico y político. Acá dice, sí, creamos lo que creemos. Es decir, entonces la metodología no es otra cosa que partir de la clave para el diálogo de saberes necesario que permite identificar al pueblo su camino. Y en todo caso, en el caso de los pueblos originarios, está la construcción de una cosmovisión que es histórica, que tiene muchos más siglos que de los propios estados-nación, y que muchas veces es lo que nos da fuerza para poder encarar ese proyecto de vida. Me salté porque no llegué a leer, pero ya no sé cómo estamos de tiempo, ¿hasta qué hora sería el encuentro? Tenemos la capacidad en este momento de hasta las 8 de la noche, pero por cuestiones, llamémoslo así, prácticas, 7:30, 40, que vayamos dando cierre a esta ponencia magistral con la participación de la voz de todos y de todas. Entonces, unos 10, 15 minutos, 20 minutos máximo, maestra Claudia, compañeros y compañeras, para que vayamos dando ideas eh, no quiero llamarle cierre, sino ideas de continuar, ideas de nos Perfecto. volveremos a ver en 8 días. Perfecto, porque me parecía que lo que planteaba Sebastián, si después hay un tiempo de que él mismo pueda compartirlo, sería muy importante, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento y propuestas que son concretas, como lo de hablar de los cultivos lícitos e ilícitos, lo legal e ilegal, bueno, y cómo se va dando en el desarrollo, yo lo propondría que ya sea parte del diálogo, sobre todo los compañeras que están con esas experiencias, y entonces trato de ir cerrando para que quede ese tiempo, o abriendo, digamos, con estos temas, pero quería como tratar de sintetizar en unas palabritas. Por un lado, el lugar de la... eh, ¿Cómo? No, me parece que no es conmigo. Eh, Adelante. sí, decía, por un lado, ¿cómo hacemos para eh, partir de la experiencia de la comunidad, del movimiento popular y en el territorio, para pensar el proyecto propio, colectivo, comunitario, de poder popular? Que pueda, y porque había una pregunta que era muy importante y estratégica, que no sea un proyecto solo para sí mismo y mirando el fragmento del territorio en el que estamos ubicados, nada más, ¿no? Porque es imposible pensar, no sé, creo yo, en el proyecto que podemos tener en un territorio en Argentina, para no hablar de otros lugares, si no miramos lo que está sucediendo en otros territorios de Argentina y del continente. Es decir, en la Patagonia Argentina es una disputa por el petróleo, y en el norte argentino la disputa tiene como una centralidad en el tema del litio, en el tema del agua. Ahora, si no miramos qué es lo que sucede con el litio, con el agua o con el petróleo en el mundo, porque hay una guerra en Medio Oriente que está atravesada también por los temas del manejo del petróleo, por ejemplo,
y porque el tema del litio se ha puesto no solo, no en este país, no es algo de nuestro país, sino es algo del conflicto mundial como un elemento central. La lógica de nuestra construcción territorial tiene que estar enlazada con esa mirada estratégica. Entonces es de una complejidad grande. Si a eso le agregamos algunos temas, que solo los voy a mencionar porque ustedes van a poder profundizarlo. Pero hoy estaba leyendo, por ejemplo, unos artículos sobre cómo va a influir la inteligencia artificial en el tema del trabajo, ¿no? Es decir, la creación o no de puestos de trabajo, el cierre de puestos de trabajo en América Latina. Informes que hace la Organización Internacional del Trabajo, con la cual nosotros no acordamos, pero que están analizando si, por ejemplo, la aplicación de inteligencia artificial, en qué campos y a qué sectores va a afectar más y en cuáles no va a poder intervenir el sector popular por la diferencia también que hay de acceso a, a determinadas tecnologías. Digo eso como un ejemplo nada más, no estoy poniéndolo como centro, pero eso lo tengo que pensar si estamos dando disputas que tienen que ver con la capacidad de autosustento de esa comunidad y de esa población. Y cómo va a incidir sobre esa comunidad y sobre esa población los cambios en el mercado de trabajo, por ejemplo. Hoy hablan de la diferencia eh, en las lógicas de construcción de el campo o la ciudad. Y esto tiene que ver, pero también creo que tenemos que hablar de qué pasa con las distintas generaciones. No es lo mismo, no sé, pienso, un docente, hablando con una niña o un niño que está manejándose ya con un nivel de acceso al celular, digo, en la ciudad, que una docente manejándose con niños, niñas jóvenes de una comunidad. Eh, ¿Están preparándonos para trabajar en esas distintas dimensiones que tienen que ver con el desafío que desde las lógicas capitalistas se vienen construyendo impactando sobre las subjetividades? Entonces, ¿cómo poner a la comunidad en el centro de su reconocimiento y de creación de su proyecto? Acá dice, nuestra lucha es en contra de la explotación de recursos naturales, minería ilegal, despojo de tierras y el narcotráfico y sobre los asesinatos de comunidades afrocampesinas e indígenas con la complicidad de la fuerza pública. Y dice, la articulación de procesos comunitarios que trabajan localmente pueden entretejer respuestas estructurales y hasta globales. Lo crucial es no perder lo fundamental del trabajo en la base desde abajo. Estamos de acuerdo en eso, en las dos cosas que dijeron. Y eh, el otro tema entonces que decía era, por un lado, crear proyecto propio, y ese proyecto tiene que tener también una dimensión de autodefensa y de organización frente a la violencia. Es decir, una autodefensa que tiene una parte que es de generación de la confianza necesaria dentro de la comunidad para saber quiénes estamos y por qué luchamos y cómo nos enfrentamos al poder eh, político, económico, cultural, social y militar que tenemos adelante, pero también cómo generamos una, eh, un enfrentamiento a la militarización en distintas dimensiones. Por eso yo mencionaba el ejemplo de cuando nosotros queremos que los genocidas estén presos, es porque queremos golpear la violencia institucionalizada del militarismo. Es decir, no es lo único, no es la salvación, pero tenemos que ir generando estrategias comunes. Y creo, finalmente, pues ha sido el lugar para que podamos dialogar también y que ustedes puedan tener la palabra, que en esto que dice Pablo, ¿no? El trabajo de base es lo central, el trabajo comunitario es lo central, la creación de una comunidad, que nos quieren arrancar la idea de comunidad también, ¿no? Para individualizarnos en contraposición con lo solidario y colectivo. Y es cierto los que decían que por acá en el sur, vamos mucho por eso y que nos atraviesa la lógica capitalista. Pero bueno, recuperar el terreno de lo comunitario o afirmar el terreno de lo comunitario, dando respuesta a la vida cotidiana, entendiendo lo que está sucediendo en el mundo, creo que es el gran desafío que tenemos. Y poder crear no solo lazos políticos.
sino también lazos que desorganicen la naturalización de las políticas de crueldad. Nosotros no podemos, por más que estemos muy lejos de Palestina, ser indiferentes a la masacre que se está dando ahí, porque se está buscando también que quedemos indiferentes frente a los crímenes. Y si hoy somos indiferentes frente a ese crimen, vamos a naturalizar más fácilmente los crímenes que vivimos en nuestras cercanías. No podemos ser indiferentes cuando sabemos que hay una gran cantidad de compañeros, compañeras que hoy están en las prisiones y que están en las prisiones porque es una manera de aislarlos y de ponerlos como rehenes de los regímenes políticos. Entonces, los hermanos mapuches, hay una cantidad de presos mapuches y sabemos que eso tiene que ver con disciplinar y doblegar esa lucha territorial. Entonces, ¿cómo hacemos para que la solidaridad también esté en el centro de nuestras acciones, más allá de lo que nos implica de manera inmediata, ¿no? Es decir, la lucha por la vida, la solidaridad con quienes están siendo apresados, golpeados, etcétera, me parece que también es parte de crear una subjetividad no basada en el egoísmo, no basada en el individualismo, sino basada en la creación de comunidad y de pueblo. Recuperar y afirmar el sujeto pueblo como sujeto de los procesos de transformación y recuperar y afirmar la idea de las revoluciones que nos faltan. Porque no son con pequeños cambios en el marco del capitalismo extractivista, militarista, patriarcal, colonial, como vamos a resolver los temas, ya no digo de las grandes transformaciones, sino de la vida cotidiana. O sea, el capitalismo en la Argentina lo estamos viendo en un ejemplo muy concretito. Hay lugares llenos, o sea, depósitos de comida que estaban destinados a la población más vulnerable y no se lo están dando. ¿Y por qué no se las dan? Porque dicen que no hay que acostumbrar a los pobres Entonces, ¿cómo hacer para no ser indiferente frente a esas lógicas y para crear solidaridades más allá de nuestras fronteras? Cuestionar las Solicitamos por lógicas. favor los micrófonos. Solicitamos los micrófonos sean silenciados, por favor, mientras la compañera Claudia desarrolla la conversación. Adelante. Sí, termino con esto. ¿Cómo hacer para que definitivamente nuestra lógica sea la del abrazo, la del encuentro, la del diálogo, la de la capacidad de crear en común, la de la crítica y la autocrítica, la de hacer camino al andar, la de romper fronteras coloniales? Fronteras de los estados son fronteras establecidas, instituidas desde las lógicas coloniales. ¿Cómo hacer para reconocernos como pueblo en cada uno de los territorios y saber que es una lucha única, compleja, contra los poderes militares que vienen por todo? Nosotros tenemos que ir por todo, pero que es por toda nuestra felicidad. La pedagogía de la liberación, la educación popular, la teología de la liberación, los feminismos, tienen que poner en el centro una pedagogía también del deseo como motor de la transformación, la pedagogía de la esperanza, del deseo, de la capacidad de generar territorios de libertad, donde los pueblos colectivamente vayamos haciendo nuestra historia. Eso. Muchas gracias, compañera Claudia. Antes de partir a dar la palabra, el entendimiento de que esta realidad que se analiza, esta coyuntura que se tiene latinoamericana y caribeña desde el sur, pues tiene en su término histórico y dialéctico ya unas condiciones, esta teología de la liberación, esta educación popular, repercute a ese proyecto de recuperación colectiva de la memoria y la historia de lo que es el Abya Yala, o sea, antes de ser Latinoamérica, el Caribe, el entendimiento de los y las originarios, las originarias. En ese entendimiento, para no irnos muy lejos, este es también un espacio en donde se confluye
con Celso Furtado, con Cardoso y Faleto, quienes crearon esa teoría de la dependencia. Y en ese entendimiento, pues remitirnos a esa sociología de la explotación del maestro Pablo González Casanova, como también quien nos recuerda a Camilo Torres Restrepo y a su amor eficaz revolucionario en Colombia, y al mismo Paulo Freire en Brasil, en ese entendimiento al mismo Che Guevara, la revolución cubana, la ciencia popular. Todo ese entramado histórico y dialéctico está aquí y queremos que desde ahí se piense, se empiece a sentir pensar. No queremos que este espacio sea el cuyito ergo sum del pienso luego existo de Descartes, ni la crítica de la razón pura de Kant, sino que queremos ser la utopía y la locura divina del sur. El compañero Odorico tiene la mano levantada. Adelante. Adelante, compañero, no se le escucha la voz. No se te escucha la voz, compañero Odorico. Solicitaría si alguien más tiene una palabra que desee ampliar mientras Odorico pone su sonido. Hola, Igual, buenas noches. adelante, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, soy Ani Gordillo de la ciudad de Pasto, Colombia. Y pues en relación a lo que Claudia nos ha compartido hoy, quería yo también expresar pues que hay muchas cosas importantes para reconocer en los contextos donde nosotros trabajamos. Particularmente, pues yo soy profesora universitaria y hemos desarrollado algunos procesos de acompañamiento a mujeres en territorios en conflicto, donde persisten las estructuras armadas, persisten juegos de poder por controlar el territorio y son las mujeres, precisamente desde esos feminismos que empiezan a construir, quienes generan procesos de resistencia supremamente interesantes y donde más allá de las rutas que la institucionalidad crea y demás, estas personas empiezan a generar formas de resistencia territorial, formas de protección y rutas propias que las protegen el territorio y empiezan también a dialogar con otros actores, empieza también ese relevo generacional con mujeres jóvenes y empiezan también las apuestas políticas que surgen desde la cotidianidad, desde la promotora de salud, surgen desde la señora de la emisora que alienta a las mujeres, desde la mujer incluso que habla con los actores armados para prevenir el reclutamiento, la utilización de sus hijos e hijas. Entonces, yo pienso que hay un potencial inmenso en nuestras comunidades, que hay esa consonancia con el territorio y en el caso de las mujeres, entender el cuerpo como territorio propio y no dejar que otras ideologías, que lo hegemónico, que lo patriarcal, que se exacerba en contextos de conflicto armado, de violencia sociopolítica, empiece a posicionarse y entonces ya empieza a deconstruirse también la naturalización de las violencias y a generarse esos procesos de resistencia. Y a mí me parece que ese es el poder popular y sobre el que hay que construir una memoria más allá de la memoria que construye la institucionalidad. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Levanta la mano, Odorico, no sé si ya tienes el audio. Si nos puedas dar tu palabra. Si no, sería Juan Camilo Osorio quien tiene también la mano levantada. Bueno, no, muchas gracias nuevamente. Ahí, pues mientras el compañero se toma la palabra.
Yo también quería, digamos, hacer un poco de reflexión con las palabras finales que la maestra Claudia nos lleva. Y es precisamente, digamos, el tema de la empatía. Entonces, pues creo que la teoría de la liberación también no puede estar ajena, digamos, a lo intrínseco que es el ser humano. Y más allá, pues, de los procesos sociales, también hay que mirar, digamos, como la capacidad de discursos que se tienen. Pues obviamente, digamos, el capitalismo vende un discurso, por ejemplo, el que es pobre porque quiere, pero pues en ese sentido, pues no es tomar, digamos, ese reflejo, sino también tener, digamos, esa capacidad de memoria y de lucha para, para emprender, digamos, esos desafíos. Entonces, la teoría de la liberación, pues, sirve, digamos, como para pensar ese tipo de procesos y pensarse, digamos, también cómo se expresan los discursos y cómo se empieza a interactuar también con relación a las comunidades. Era eso. Muchas gracias. Odorico, no sé si tengas la disposición, la palabra. Si no, Ana Belén, levanta la mano también. Perdón, Odorico lo escribió acá lo que quería decir en el chat. ¿Lo puedes leer, por favor? Dice, quería decir que hay una revolución en proceso, es subjetiva y se está dando en el interior de nosotras mismas, las personas que nos juntamos compartiendo estas sensibilidades y el campo de lo subjetivo parece ser el indicado para ello, pues si transformamos nuestra subjetividad hacia lo comunitario, popular, cooperativo, seguiremos repitiendo el adiestramiento a que nos ha sometido la hegemonía capitalista. Bueno, ¿alguien más tiene un comentario? Ana Belén. Sí, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Gracias, querida Claudia. Un gusto volver a verte y escucharte, no solo como compatriota, sino también como sabedora. Dos cositas simples. Hace unos días estuve visitando las comunidades eclesiales de base en Ecuador y en referencia a lo que vos decías de la presencia de los narcos en los territorios, es una realidad, una de las realidades que agobia al pueblo en Ecuador. Y solamente contar una pequeña experiencia que me parece que reúne varios de los aspectos que vos decías. Cuando visité la provincia de Los Ríos, en la ciudad de Babahoyo, justo el día anterior había sido la fiesta patronal de su parroquia, la Virgen del Carmen. Y cuando yo pregunté cómo había estado la fiesta, ellos celebraban de una manera significativa que habían podido volver a bailar en la calle. No lo habían, inclusive desde la pandemia, no lo pudieron hacer por la pandemia, después no lo pudieron hacer durante 2 años por la situación crítica y de violencia, y que este año lo habían podido hacer. Y lo celebraban realmente como un triunfo, ¿no? Como un triunfo de resistencia, la alegría, el baile, el encuentro y hacerlo en la calle, ¿no? Con todo lo que era también de cuidado que lo tuvieron en cuenta, el horario y todo lo demás. Pero digo esto, todo lo que es el encuentro de los cuerpos, la resistencia y resignificar algo que te agradezco y por lo menos para mí es un desafío, esto de tu insistencia y persistencia en insistir en lo cotidiano como un paso, un enlace a esos procesos revolucionarios que todavía nos faltan y la convicción de creer que desde el territorio y en lo cotidiano construimos eso. Y ahí pasa también en esta convicción que creemos, ¿no? Y que tenemos que seguir fortaleciendo junto con aquellos que y aquellas que también buscamos lo mismo, ¿no? Buscan lo mismo, ¿no? Que es la transformación de la realidad. Y también, y lo alcancé a leer recién a Denis que ponía, me pareció también muy bonito y creo que es una de las tantas cosas que detesta el imperialismo,
y más lo que estamos viviendo nosotros en Argentina con esta crueldad que tiene rostro y nombre y apellido, que es la pedagogía del deseo. Me parece que también ahí hay algo muy bonito para entrarle, ¿no? Y un desafío que quizás sea el menos trabajado que tenemos, ¿no? Entonces me parece que ahí también abre un horizonte. Así que muchas gracias. A usted muchas gracias. Maestra, ¿alguna palabra frente a a las participaciones que acabaron de hacer? ¿Alguien más tiene un comentario que hacer? Levante la mano. Este es el momento, el espacio. Tome la palabra. Bueno, entonces, eh, el día de hoy, a Sebastián levantó la mano. Sebastián levantó la mano. Sebastián J. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, te escuchamos. Nada, pues yo solo quería agradecer a la maestra por esta gran charla que nos dio. Me ha hecho reflexionar mucho y yo solo quisiera sacar el concepto del mutismo, porque al menos en mi región, en la parte nororiental de Colombia, que es el norte de Santander, hay una cultura muy al silencio, a esperar que alguien más nos diga qué hacer, cómo actuar. Y creo que la educación popular es la apuesta para romper ese paradigma o esa cultura que se ha normalizado tanto con el narcotráfico, con la cultura paramilitar, etcétera, etcétera. Y pues sería eso. Sería como cómo traspasar ese mutismo, ese silencio incómodo o a veces que nos hacen sentir que es incómodo para poder decir nuestra palabra. Eso sería todo. Muchas gracias. Maestra, compañera Claudia, ¿tiene alguna Sí, palabra? sí, sí, sí. Sí, Sí, yo se ve como claro. espero que están tocando el timbre. No, agradecerles simplemente por todo este momento de diálogo. La verdad que fortalecer muchas de las cosas que pienso y siento escuchando sus palabras. Y bueno, esperar que cuando sea en Colombia podamos vernos personalmente y nos abracemos. Gracias a ustedes. Claro que sí. Bueno, la idea entonces para darnos paso en la siguiente sesión es que hoy mínimamente tengamos la oportunidad de concebir un ver, un juzgar y un actuar para insertarnos de manera social, sentipensante y con amor eficaz a lo que podemos entender como comunidad eclesial de base. Hoy les invitamos a todos y a todas a que a través de este diplomado nos veamos como una comunidad. Ya miraremos y debate que en el transcurrir de este diplomado se tiene que desarrollar. Entonces, Denis, si tienes algunas palabras también que compartirnos, compañero de Brasil, igual desde Colombia, Felipe de Corpeís, la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social, les agradece inmensamente por este espacio, por acompañarnos el día de hoy, un esfuerzo colectivo con EPEC México y el CEBI Brasil. Denis, adelante. Yo quería que, aún la distancia, a pesar de la distancia, que nos pusiéramos a todos alrededor del fuego. El fuego es ese elemento que reunió la primerísima comunidad humana y también para nuestros pueblos originarios, ha sembrado toda nuestra gente. Y alrededor del fuego, nosotros vamos a escuchar una voz que es extranjera, que viene de Francia y que es de Sartre, el prefacio de los condenados de la tierra. Y vamos alrededor del fuego escuchar a Sartre
y dejar que resuene y perturbe el sueño de los opresores. Y después una canción de Sara, una cantautora guatemalteca, que se llama Pueblo, porque parte de nuestro objetivo, de nuestra intención, es recrear nuestra experiencia de pueblo. Entonces, un momentito. Así dice Sartre. Para los europeos. Y aquí estamos con 10 italianos. Entonces, cuídense con estas palabras. Después de dar algunos pasos en la oscuridad, verán a algunos extranjeros reunidos en torno al fuego. Acérquense, escuchen, discuten la suerte que reservan a las agencias de ustedes, a los mercenarios que las defienden. Quizá estos extranjeros se den cuenta de su presencia, pero seguirán hablando entre sí, sin siquiera bajar la voz. Esa indiferencia hiere en lo más hondo. Sus padres, criaturas de sombra, criaturas de ustedes, eran almas muertas. Ustedes les dispensaban la luz, no hablaban, sino a ustedes, y nadie se ocupaba de responder a esos zumbis. Los hijos, en cambio, los ignoran. Los ilumina y los calienta un fuego que no es el de ustedes, que a distancia respetable se sentirán furtivos, nocturnos, estremecidos. A cada quien en su turno. En esas tinieblas, ¿de dónde va a surgir otra aurora? Los zumbis son ustedes. Entonces hoy a todos los opresores nosotros gritamos que los zumbis son ustedes. Él nos ilumina, nos calienta un fuego que no viene de fuera, mas que está en medio del pueblo. Y por eso, con toda la gente de Guatemala y con todos nuestros pueblos, nosotros, recreando una experiencia popular, cantamos así. Julieta, Canana Kutsu, Cajuchar Nana Echeri. Chiquek Alconogel Retinamit, Kikemumki, Barwachulef. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Resuena fuerte y no más callar.
contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escuchan, resuena fuerte y no más allá. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Somos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Muchas gracias. Del río hasta el mar, Palestina vencerá. Del río hasta el mar, Palestina Palestina vencerá. vencerá. Muchas gracias a todos y a todas por esta hermosa tarde-noche continental de Abiyala en este diplomado de Educación Popular y Teología de la Liberación. Gracias a todos y a todas. Gracias, compas. Hasta luego. Gracias. Muy lindo. Renueva la esperanza, la verdad. Gracias a todos, una feliz noche y un abrazo. Ya saben, la forma de despedirnos va a ser del río hasta el mar, Palestina vencerá. Del río hasta el mar, Palestina vencerá. Del río hasta el mar, Palestina vencerá. Do rio ao Rio mar, Palestina vencerá.